Imagina por un momento que te entregan una corona de manos de un príncipe europeo. Tienes 16 años, has escapado del nazismo, has vivido entre espías en Casablanca, y de repente un miembro de la realeza reconoce tu belleza ante el mundo entero. Ahora avanza 48 años. Estás en una cama de hospital. El teléfono no suena. Los productores que llenaron tu agenda durante décadas fingen no recordar tu nombre. Y cuando tu corazón deja de latir, menos de 20 personas aparecen para despedirte. Esta no es la historia de una caída por escándalo. Es algo mucho más perturbador. Es la crónica de una mujer que conquistó 3 continentes, habló 7 idiomas, trabajó en más de 60 producciones, fue vista por cientos de millones de personas, y murió completamente sola. Su nombre era Ira Neori, y lo que le ocurrió plantea preguntas incómodas sobre quiénes somos cuando las cámaras se apagan. En los próximos 25 minutos vas a descubrir 4 secretos que la industria del entretenimiento mantuvo ocultos durante décadas. Primero, el audio de una entrevista donde Ira revela con su propia voz que destruyó realmente su romance con el hombre más famoso de México. No fue la distancia ni las agendas incompatibles. Fue algo que involucra chantaje emocional y amenazas de un adolescente. Segundo, el misterio que rodeó durante 40 años al hijo de ese comediante legendario. Un secreto que incluye $20,000 en efectivo, una joven estadounidense y un desenlace fatal en un hotel de la Ciudad de México. Tercero, existe una carta que Ira guardó hasta su último día. Una carta escrita después de abofetear al hombre que amaba y que nunca se atrevió a enviar. Y cuarto, el documento médico que especifica exactamente qué enfermedad la consumió durante 3 años mientras la televisión fingía que no existía. Te avisaré cuando lleguemos a cada revelación. Si te vas antes del final, te perderás la parte que más intentaron borrar. Porque esta mujer no fracasó por falta de talento. Tampoco por escándalos. Fracasó porque nadie, absolutamente nadie, la puso primero en 62 años de vida. Comencemos por el principio, pero no donde todos creen. Ira Neori no nació en España ni en México. Nació el 21 de octubre de 1938 en Teherán, la capital de Persia. Su verdadero nombre era Elvira Teresa Eori Sidi. Su padre, Frederick Emile Eori, era un diplomático austríaco destinado en embajadas de Medio Oriente. Un hombre que hablaba media docena de idiomas y había dedicado su vida al servicio diplomático. Pero es su madre quien necesita recordar. Angela Sidi. Guarda ese nombre. Aparecerá una y otra vez porque esta mujer controló cada decisión de Irán durante 64 años. Hasta el último suspiro. Ángela era judía sefardí de Estambul, descendiente directa de aquellos judíos expulsados de España en 1492. Los sefardíes conservaron durante siglos el español antiguo mezclado con hebreo. Lo llamaban ladino, y Ángela lo hablaba en las calles de su infancia. La historia de cómo se conocieron Frederick y Ángela parece sacada del cine. En 1936, Frederick estaba destinado en la embajada austríaca de Estambul. En un evento social, vio a una joven sefardí de belleza extraordinaria. El impacto fue instantáneo. Se casaron ese mismo año. 2 años después, cuando Frederick fue transferido a Teherán, Ángela estaba embarazada de su primera y única hija. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría el destino de millones. En marzo de 1938, 7 meses antes de que naciera Elvira, Adolf Hitler anexó Austria al Tercer Reich. De la noche a la mañana, Austria dejó de existir como país independiente. Frederick recibió la noticia en Teherán y tomó una decisión que salvaría a su familia. Renunció a su puesto diplomático. No estaba dispuesto a representar al régimen nazi. Piensa en lo que eso significaba. Un diplomático en la cúspide de su carrera, con una esposa embarazada, renunciando a todo. Sin trabajo, sin patria, sin futuro seguro. Pero Frederick sabía algo que muchos preferían ignorar. Sabía que los nazis iban a perseguir a los judíos. Su esposa era judía. Su hija, que estaba por nacer, sería considerada judía según las leyes raciales nazis. Quedarse significaba arriesgarlo todo. Huir significaba empezar de cero. Frederick eligió empezar de cero. Lo que siguió fue una huida que duró 11 años. 11 años de maletas y fronteras, de documentos falsificados, de miedo constante y esperanza obstinada. Primero Francia. Llegaron a París cuando Elvira tenía apenas meses de nacida. Pero en 1940, cuando los nazis invadieron Francia, tuvieron que escapar otra vez. Esta vez el destino fue Casablanca. Sí, la misma Casablanca de la película de Humphrey Bogart. La ciudad marroquí que durante la guerra se convirtió en refugio de miles de europeos que huían del nazismo.
Irán pasó su infancia en ese escenario de película. Desde los 2 hasta los 11 años, aprendiendo idiomas en las calles, escuchando historias de guerra, viendo cómo llegaban familias destrozadas buscando un barco hacia América. Esa infancia de refugiada la marcó para siempre. Décadas después, cuando los médicos le diagnosticaran la enfermedad que terminaría con su vida, ella seguiría luchando como había aprendido en Casablanca. Hay un detalle que ella reveló en una entrevista muchos años después. Un detalle que define quién era esta mujer. Irán hablaba 7 idiomas: francés, español, inglés, italiano, portugués, turco y alemán. El alemán era la lengua de su padre, la lengua de su infancia, la lengua de las canciones de cuna que Frédéric le cantaba en Teherán. Pero cuando las noticias del Holocausto empezaron a llegar incluso a Casablanca, Irán tomó una decisión. Tenía 7 u 8 años y decidió que nunca volvería a hablar alemán en su vida. Y cumplió. Hasta el día de su muerte, 60 años después, no pronunció una sola palabra en alemán. Ni una. Imagina esa determinación en una niña. El idioma de su padre, el idioma de su infancia, borrado para siempre. En 1945, con el fin de la guerra, la familia se trasladó a Francia. Y en 1949, cuando Elvira tenía 11 años, llegaron finalmente a Madrid. España estaba bajo la dictadura de Franco. Era un país gris, pobre, aislado del mundo. Pero para la pequeña Elvira fue el lugar donde descubrió que su destino estaba en los escenarios. Era extraordinariamente bella, rubia, de ojos azules, con una elegancia natural que venía de su madre sefardí y de la educación cosmopolita de hija de diplomático. Pero no era solo belleza. Tenía talento, mucho talento. Tocaba el piano, el acordeón, la guitarra. Bailaba danza clásica y moderna. Y tenía una voz que años después la llevaría a ganar el Festival de Benidorm con una canción llamada Eternidad. Trabajó como modelo en los famosos almacenes Galerías Preciados de Madrid. Las señoras de la alta sociedad madrileña quedaban fascinadas con esta chica exótica que hablaba español con acento indefinible y que se movía como si hubiera nacido para que la miraran. A los 14 años debutó en el cine en una película dirigida por José María Forqué. Todavía aparecía en los créditos como Elvira Eori. Pero lo que cambió todo vino 2 años después. 1954. El concurso Miss Europa en Mónaco. La joven Elvira, con apenas 16 años, subió al escenario del Principado. El jurado estaba compuesto por aristócratas, artistas, empresarios. Gente acostumbrada a ver belleza. Gente difícil de impresionar. Y ahí, en los pasillos de Televisa, conoció al hombre más famoso de México, Mario Moreno. Cantinflas. Él tenía 60 años. Ella tenía 33. 27 años de diferencia. Cantinflas había enviudado en 1966. Su esposa, Valentina Ivanova, había fallecido después de una larga enfermedad. La había amado profundamente. Su partida lo sumió en una depresión que duró años. Cuando conoció a Irán, algo se encendió dentro de él. El flechazo fue instantáneo. Y aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Irán Eori. ¿Qué vio Cantinflas en ella? Los cronistas de la época tenían una teoría que nunca se atrevieron a publicar abiertamente. Irán reunía todas las características que atraían al comediante. Rubia, de ojos azules, elegante, culta, cosmopolita. Pero había algo más. Algo que los que conocían bien a Cantinflas notaron inmediatamente. Irán tenía un aire parecido a Natasha Hellman. ¿Quién era Natasha Hellman? La esposa de Jack Hellman, el socio y mejor amigo de Cantinflas durante décadas. Jack era el cerebro financiero detrás del imperio de Cantinflas. Y Natasha era su esposa. Una mujer rubia, de ojos azules, elegante, culta, de origen europeo. Y aquí viene lo que nadie dice en voz alta, pero que circulaba en los corrillos de la industria. Existen testimonios que sugieren que Cantinflas estuvo secretamente enamorado de Natasha Hellman toda su vida. Un amor imposible. La esposa de su mejor amigo. Irán era su reflejo. Su versión posible. La mujer que podía amar sin traicionar a nadie. Y aquí viene la segunda revelación inmediatamente. Porque estas 2 verdades están conectadas. El secreto que Cantinflas guardó durante 40 años. La verdad sobre el origen de su hijo. Cantinflas era de la vieja escuela. Flores que llegaban al camerino de Irán cada día. No cualquier flores. Rosas rojas importadas, orquídeas exóticas, arreglos que costaban fortunas y que llenaban el pequeño camerino de color y perfume. Regalos costosos aparecían sin previo aviso.
joyas de las mejores casas de la Ciudad de México, vestidos diseñados especialmente para ella. Le escribía cartas de amor a mano con una caligrafía impecable. Cartas largas donde le hablaba de sus sentimientos, donde le prometía un futuro juntos, donde le juraba que ella era la mujer que había esperado toda su vida. Las cenas románticas eran legendarias. Los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Mesas privadas donde nadie los molestara. Horas hablando de todo y de nada. Descubriéndose. Enamorándose. Irán cayó rendidamente enamorada. Años después, cuando todo terminara, ella escribiría una carta que nunca envió. Una carta que guardó hasta el día de su muerte. Llegaremos a esa carta, y cuando la escuches vas a entender todo. Aquí hay algo importante que entender. Irán no era una cazafortunas. No necesitaba el dinero de Cantinflas. Tenía su propia carrera exitosa, sus propios contratos, su propia fama. Lo amó por él, por el hombre detrás del personaje, por el Mario Moreno que muy pocos conocían. Cantinflas estaba decidido a casarse con ella. Le habló de matrimonio, de formar una familia, de envejecer juntos. Por primera vez en su vida, Irán creyó que alguien la pondría primero. Pero había un obstáculo que ninguno de los dos pudo superar. Un obstáculo con nombre y apellido. Mario Arturo Moreno Ivanova, el hijo de Cantinflas. Y aquí viene la segunda revelación. El secreto que Cantinflas guardó durante 40 años. La verdad sobre el origen de su hijo. Guarda esto, porque cuando entiendas quién era Mario Arturo, entenderás por qué destruyó el único amor verdadero de su padre. Mario Arturo no era hijo adoptivo como decían los comunicados oficiales, como repetían los publicistas, como afirmaba la versión sanitizada que Cantinflas contaba en las entrevistas. Era su hijo biológico, de su propia sangre. La madre se llamaba Marion Roberts, una joven estadounidense de 21 años que había llegado a México buscando trabajo en el cine. Era hermosa. Era ingenua, y se cruzó en el camino de Mario Moreno en el momento equivocado. Los registros sugieren que Cantinflas tuvo una aventura con ella. Ella quedó embarazada, y lo que siguió fue un arreglo que hoy sería impensable, pero que en el México de los años 50 era más común de lo que nadie admitía. Según documentos que circularon años después, Cantinflas le habría pagado $20,000 en efectivo, una fortuna que en aquella época podía comprar una casa. Marion habría aceptado el dinero a cambio de firmar papeles que la hacían desaparecer de la vida de su hijo para siempre. ¿Qué pasó con Marion Roberts después? Existen versiones que plantean una duda razonable. Se dice que gastó el dinero rápidamente. Las crónicas de la época, las que hablaban en voz baja en los cafés de la zona rosa, sugerían que lo gastó en sustancias, que llegó a México soñando con ser estrella y terminó atrapada en una espiral destructiva. Y después, en un hotel de la Ciudad de México cuyo nombre nadie quiere recordar, Marion Roberts cayó desde una ventana. Varios pisos. El desenlace fue instantáneo. Una joven estadounidense de 20 y tantos años que había tenido un hijo con el hombre más famoso de México y que terminó destruida. Nunca se investigó como algo más que un acto desesperado. Se cerró el caso rápidamente. Los periódicos no publicaron una línea. Y Cantinflas se aseguró de que la historia nunca saliera a la luz. Las especulaciones sugieren que pagó lo que tuvo que pagar, habló con quien tuvo que hablar, y Marion Roberts fue borrada de la historia. Mario Arturo creció creyendo que era adoptado, que su madre biológica era una mujer desconocida que lo había abandonado. No supo la verdad hasta 1978, cuando cumplió la mayoría de edad y alguien le mostró los documentos. Y ahora que sabes esto, lo que viene cobra sentido. Porque un niño que carga con ese origen, con esa mentira, con esa madre fallecida que nunca conoció, ese niño es una bomba de tiempo. Pero en 1971, cuando su padre comenzó a salir con Irán, Mario Arturo tenía 11 años. Y aunque no conocía la verdad sobre su madre, algo dentro de él se rompió al ver a otra mujer ocupando el lugar de Valentina. Desde que descubrió el romance, Mario Arturo comenzó una campaña de acoso sistemático contra Irán. La trataba con desprecio delante de su padre. La ignoraba. Le hacía desplantes en público. Y le decía cosas horribles a Cantinflas. Cosas que un hijo no debería decirle a su padre. Eres muy viejo para ella. Mírate en el espejo. Una mujer como Irán está mejor para mí que para ti. Esas palabras exactas. Un niño de 11 años comparándose con su padre. Sugiriendo que él sería mejor partido para Irán. Humillándolo. La situación se fue deteriorando año tras año. Irán intentaba acercarse al niño, ganarse su cariño, demostrarle que no venía a reemplazar a nadie.
Pero Mario Arturo la rechazaba con una hostilidad que iba más allá de los celos normales de un hijo. Hacía desprecios en la mesa. Se levantaba cuando ella se sentaba. Le respondía con monosílabos cuando le hablaba. A veces simplemente la ignoraba como si no existiera. Cantinflas intentaba mediar. Pero cada vez que defendía a Irán, Mario Arturo montaba escenas. Llantos, gritos, amenazas de irse de la casa. El niño sabía exactamente qué botones presionar. Y entonces, en 1973, llegó el momento que destruyó todo. Mario Arturo tenía 13 años. Una tarde, después de otra discusión sobre Irán, miró a su padre a los ojos y le dijo algo devastador. «Si te casas con Irán, me voy a quitar la vida para irme al cielo con mi mamacita». Se refería a Valentina Ivanova, la esposa fallecida de Cantinflas. La mujer que apenas había conocido porque falleció cuando él era muy pequeño. Piensa en eso un momento. Un adolescente amenazando con quitarse la vida si su padre se casa, usando el recuerdo de la madre fallecida como arma. Cantinflas se derrumbó. El hombre que había enfrentado a los poderosos estudios de Hollywood. El comediante que se burlaba de presidentes y generales en sus películas. El icono que no le tenía miedo a nadie. Se doblegó ante un adolescente de 13 años. No podía arriesgarse. No podía vivir con la posibilidad de que su hijo cumpliera esa amenaza. Ya había perdido a Valentina. Ya cargaba con el secreto de Marion Roberts y su trágico final. Ya tenía suficientes fantasmas. No podía perder también a Mario Arturo. Así que tomó una decisión que destruiría el único amor verdadero que había encontrado después de Valentina. Le propuso a Irán una solución que a él le parecía razonable, que a él le parecía un compromiso aceptable, que a él le parecía la única salida posible. Seguirían siendo amantes en secreto, indefinidamente, sin que Mario Arturo se enterara. Se verían cuando pudieran, en departamentos prestados, en hoteles discretos. Viajarían juntos cuando fuera posible, fingiendo que eran socios de negocios. Pero nunca se casarían. Nunca vivirían juntos. Nunca formarían la familia que ambos querían. Otra vez nadie la ponía primero. Ni siquiera el hombre que decía amarla. Quizá tú también conoces esa sensación. Cuando alguien que amas te pide que te conformes con menos, que aceptes las migajas, que renuncies a lo que mereces porque hay alguien más importante. Irán escuchó la propuesta. Miró a Mario Moreno, el hombre que amaba, el hombre más famoso de México, el comediante que hacía reír a millones. Y vio a un cobarde, un hombre que no era capaz de enfrentar a su propio hijo, un hombre que prefería esconderse y luchar por ella, un hombre que le estaba pidiendo que aceptara ser la sombra en lugar del sol. Irán tomó una decisión. No lo aceptó. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas. Irán Eoria bofeteó a Mario Moreno, a Cantinflas, al comediante más querido de México, al ídolo de generaciones, al hombre cuya cara aparecía en murales, en billetes, en la memoria colectiva de todo un país. Le cruzó la cara de una bofetada. El sonido debió resonar en todo el departamento. «Vete de mi casa y nunca en la vida me vuelvas a buscar». Eso le dijo textual. Las palabras que después ella misma repitió en entrevistas cuando le preguntaban qué había pasado. No estaba dispuesta a ser la amante eterna de nadie. No iba a vivir escondida como una criminal. No iba a renunciar a su dignidad por un hombre que no tenía valor de enfrentar a su propio hijo de 13 años. Cantinflas se fue con la mejilla roja, con el corazón roto, sin mirar atrás. Esa noche, después de que la puerta se cerró, Irán se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una carta que guardó hasta el día de su muerte. Una carta que nunca envió. ¿Qué decía esa carta? Los que la vieron después de su partida dicen que era devastadora. Una mezcla de amor y dignidad, de dolor y orgullo. Le decía que lo amaba, que probablemente lo amaría siempre, que había sido el hombre más importante de su vida. Pero también le decía que ella valía más que un escondite, que merecía ser presentada con orgullo, no ocultada como un secreto vergonzoso, que si él no podía darle eso, entonces no podía darle nada. La carta terminaba con una frase que Irán nunca repitió en público, pero que quienes la leyeron nunca olvidaron. Prefiero el dolor de perderte que la humillación de tenerte a medias. Esa carta estuvo en un cajón de su escritorio durante 29 años, hasta el día de su partida. 20 años pasaron. 20 años sin tocarse. 20 años de carreras paralelas en la misma ciudad. Él haciendo películas que cada vez atraían menos público. Ella haciendo telenovelas que cada vez atraían más. Coincidiendo en eventos de la industria, saludándose con cortesía fría,
fingiendo que no había pasado nada. Pero todos sabían. En los corrillos de Televisa la historia se contaba en voz baja. La actriz que abofeteó a Cantinflas. La mujer que rechazó ser su amante. La única que le dijo que no. Y en algún momento, nadie sabe exactamente cuándo, se perdonaron. Quizá fue una llamada telefónica. Quizá fue un encuentro casual en algún evento. Quizá fue una carta que sí llegó a su destino. Lo cierto es que retomaron contacto. Una amistad cariñosa que respetaba los límites que ellos mismos habían trazado. Hasta abril de 1993. Cantinflas falleció. Tenía 81 años. Había dejado de hacer películas hacía tiempo, pero seguía siendo el ídolo de México. El país entero lloró su partida. Y en el funeral, entre las miles de personas que fueron a despedirlo, estaba Irán Eori. Los periodistas la encontraron. Le pusieron micrófonos en la cara. Le preguntaron qué sentía. Y ella dijo algo que reveló cuánto lo había amado durante todo ese tiempo. Siempre lo amé. Significó todo en mi vida. Me dio momentos que no se pueden olvidar y que permanecen en mi corazón. 25 años después de conocerlo. 20 desde la bofetada. Y todavía lo amaba. Y aquí viene la ironía más cruel de toda esta historia. ¿Recuerdas a Ángela Sidi, la madre de Irán? Te pedí que guardaras ese nombre al principio. Ángela Sidi tenía dos requisitos absolutos para que un hombre pudiera casarse con su hija. Dos condiciones innegociables que había mantenido desde que Irán era adolescente. El hombre tenía que ser judío. Y tenía que ser millonario. Cada vez que aparecía un pretendiente que no cumplía esas condiciones, Ángela hacía las maletas y se llevaba a su hija a otro país. Lo hizo en Argentina. Lo hizo en Italia. Lo hizo en España. Destruyó romances. Separó parejas. Controló cada aspecto de la vida sentimental de su hija. Cantinflas era judío. De origen judío sefardí, igual que Ángela. Y era millonario. Uno de los hombres más ricos de México. Era el único hombre en toda la vida de Irán que su madre aprobaba. El único que cumplía sus requisitos. Y fue precisamente ese romance el que no pudo ser. No por la madre, por el hijo. La historia se repite de maneras crueles. Ángela destruyó romances con su control. Mario Arturo destruyó el único que Ángela aprobaba con su chantaje. Irán quedó atrapada entre dos personas que querían controlar su vida y terminó sin casarse con nadie. Pero lo peor aún no había empezado. Después de perder a Cantinflas, Irán se refugió en el trabajo. El trabajo era lo único que la madre no podía quitarle. El trabajo era su libertad. Entre 1974 y 1977 protagonizó Mundo de Juguete, la primera telenovela infantil de larga duración en México. Un fenómeno que cambió la televisión latinoamericana para siempre. Irán interpretó a la tía Mercedes Balboa. Hizo pareja romántica con Enrique Rocha durante casi 3 años de grabaciones. Hay una anécdota que cuenta Graciela Mauri y que revela el corazón de Irán. Graciela era una niña durante las grabaciones y su personaje usaba un peinado de caireles muy elaborado que requería horas de preparación. Cada noche, después de terminar las grabaciones, Irán le hacía el peinado a Graciela para el día siguiente. Se sentaban juntas mientras Irán enrollaba cada mechón de cabello con paciencia infinita. Cuando el equipo viajó a Acapulco para grabar escenas en locación, surgió un problema. ¿Cómo mantener el peinado de Graciela intacto durante la noche en un hotel? La humedad del mar podía arruinarlo. Irán tuvo una solución. Dormiría con Graciela en la misma cama para cuidarle los rizos. Y así lo hizo. Noche tras noche. Una estrella de cine cuidando el peinado de una niña. Esa era Irán. Generosa hasta el último detalle. Cariñosa con quienes la rodeaban. Pendiente de los demás antes que de sí misma. Después vinieron más éxitos. Muchos más. Demasiados para contarlos todos. Pero cada uno de ellos escondía la misma realidad. Una mujer que triunfaba en pantalla mientras su vida personal se desmoronaba en silencio. Doménica Montero en 1978. Princesa entre 1984 y 1986. Cuando llega el amor en 1989 junto a una jovencísima Lucero que apenas empezaba su carrera. La pícara soñadora en 1991, donde interpretó a doña Marcelina Rothschild. María la del Barrio en 1995. La telenovela que lanzó a Thalía al estrellato internacional. Irán interpretó a Victoria Montenegro, la tía de la famosa villana Soraya Montenegro. La telenovela se transmitió en más de 100 países. Desde Filipinas hasta Rusia. Desde Brasil hasta Europa del Este. Irán Eori entraba en hogares de todo el planeta.
La usurpadora en 1998. Otra vez con un elenco estelar. Otra vez millones de espectadores. Esta telenovela llegó a más de 200 países. Fue traducida a decenas de idiomas. 1998. En 200 países veían su cara cada noche. 2002. En su funeral había menos de 20 personas. 4 años del mundo entero al olvido total. Ira Neori fue vista por cientos de millones de personas en todo el mundo. Gente que nunca pisó México. Gente que no hablaba español. Gente que la conocía solo por sus personajes, pero que sentía que la conocía de verdad. Y durante todo ese tiempo, una sombra la acompañaba. Una presencia constante que controlaba cada aspecto de su vida. Su madre nunca la dejó ir. Ángela Cidi vivió con Irán toda la vida. Desde que nació en Teherán hasta que la madre falleció en 2003. 64 años compartiendo techo. 64 años de control absoluto. 64 años de una hija que nunca pudo decir no. Irán nunca tuvo casa propia. Nunca se independizó. Nunca tuvo un espacio que fuera solo suyo. Vivían juntas en un departamento de la colonia Nápoles en la Ciudad de México. Ángela decidía todo. ¿Qué se comía? ¿A qué hora se dormía? ¿Quién podía visitar? ¿Quién no? Irán era una estrella internacional que llenaba teatros y dominaba ratings, pero en su casa seguía siendo la hija obediente que hacía lo que su madre mandaba. Las amigas de Irán contaban historias en voz baja. Como Ángela la llamaba al camerino durante las grabaciones para verificar dónde estaba. Cómo revisaba su correspondencia. Cómo opinaba sobre cada vestido, cada peinado, cada decisión. Era un control disfrazado de amor. Lo hago por tu bien. Yo sé lo que te conviene. Si me estarías perdida. Las frases que las madres controladoras repiten desde el principio de los tiempos. Irán las escuchó durante 64 años y nunca encontró la forma de liberarse. Y mientras Irán envejecía, el control no disminuía. Solo cambiaba de forma. En 1981, después del desastre con Cantinflas, Irán encontró el amor nuevamente. Carlos Monden, un actor y comediante mexicano de origen chileno. Se habían conocido trabajando en televisión y teatro. Había química entre ellos. Había cariño. Había respeto. Comenzaron una relación que duraría más de 20 años. Carlos se mudó al departamento de la colonia Nápoles. Vivieron juntos como pareja. Él la acompañó en los buenos tiempos cuando las telenovelas la convertían en estrella continental. Y la acompañó en los malos cuando la enfermedad comenzó a consumirla. Carlos era diferente a Cantinflas en todo. No era famoso. No era rico. No era el centro de atención en cada habitación donde entraba. Era un hombre normal que amaba a una mujer extraordinaria. Y eso era exactamente lo que Irán necesitaba. Después de años de romances imposibles, de rechazos maternos, de dramas dignos de telenovela, encontró a alguien que simplemente la quería. Sin condiciones. Sin exigencias. Sin chantajes. Carlos estaría a su lado hasta el final. Incluso cuando llegara la enfermedad. Pero, ¿por qué nunca se casaron? Ángela Cidi se negó. Carlos Monden no era judío y no era millonario. Para Ángela era inferior a Cantinflas. Lo menospreciaba constantemente. Le hacía la vida imposible. Y Carlos aguantó. Amaba a Irán lo suficiente como para soportar a su suegra. Amaba a Irán lo suficiente como para aceptar que nunca sería marido y mujer. Tal vez tú también sabes lo que es cargar con algo que nunca le has contado a nadie. Ese peso invisible que llevas desde hace años. Esa decisión que no tomaste. Esa libertad que nunca reclamaste. Esa persona a la que nunca le dijiste basta. Irán cargó con su madre hasta el final. Y quizás se preguntó 1000 veces qué hubiera pasado si un día hubiera hecho las maletas y se hubiera ido. Si hubiera elegido a Cantinflas aunque Mario Arturo amenazara. Si hubiera elegido a Carlos Monden aunque Ángela protestara. Si hubiera elegido por una vez a sí misma. Pero no lo hizo. Y el tiempo se acabó. En los últimos años, Ángela se había convertido en lo que algunos llamaron una inválida tirana. Una anciana que desde su silla ejercía el mismo control que siempre había ejercido. La historia se repetía de manera cruel. Así como Mario Arturo había controlado a Cantinflas con amenazas, Ángela controlaba a Irán con culpa y manipulación. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación. La que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Antes de la enfermedad, Irán había intentado reinventarse. Las telenovelas pagaban bien, pero el teatro era su pasión verdadera. El contacto con el público en vivo. Los aplausos que escuchabas en tiempo real. La adrenalina de cada función.
Durante los años 80 y 90 produjo sus propios espectáculos de teatro musical. Las Leandras, Por la calle de Alcalá, La Violetera, La verbena de la Paloma, Ciao Valentino, La vida empieza a los 40. Y su proyecto más ambicioso, Viva México y Olé. En 1990, cuando lo estrenó en el Teatro Silvia Pinal, el éxito fue rotundo. La crítica Malabel escribió algo que Irán guardó entre sus recortes favoritos. Irán Eori se pone a la altura de las grandes estrellas internacionales y en más de un momento me hizo pensar en la Mistinguette del Casino de París. La Mistinguette, la reina del music hall francés, la mujer de las piernas más famosas del mundo. Que la compararan con ella era el halago supremo. Pero 10 años después todo había cambiado. En 1999, Irán Eori sufrió un edema cerebral que la mantuvo hospitalizada durante semanas. Los médicos le hicieron estudios exhaustivos, resonancias, tomografías, análisis de sangre, y descubrieron algo devastador. Tenía la enfermedad de Vince Van Heer. ¿Qué es la enfermedad de Vince Van Heer? Es una forma rara de demencia vascular que afecta progresivamente el sistema nervioso. Ataca los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, destruyendo poco a poco la materia blanca que conecta las diferentes regiones cerebrales. Causa deterioro cognitivo, problemas de memoria, dificultades para caminar, pérdida gradual del control del cuerpo. Los pacientes empiezan olvidando pequeñas cosas. Después olvidan cosas importantes. Finalmente, el cuerpo deja de responder. No tiene cura. Solo se puede frenar su avance con medicamentos y terapia. Y eventualmente siempre gana. Siempre consume a quien la padece. El diagnóstico fue un golpe devastador. Irán tenía 60 años. Todavía soñaba con actuar. Todavía se sentía joven por dentro. Y le estaban diciendo que su cerebro estaba deteriorándose lentamente. Una amiga cercana contó después que Irán le dijo: «Mi cuerpo me está traicionando, pero mientras pueda hablar, mientras pueda moverme, voy a seguir trabajando». Primero, Irán perdió movilidad en las piernas. Empezó a necesitar ayuda para caminar. Un bastón primero, después el brazo de Carlos o de su madre. Los pasos que antes daba sin pensar ahora requerían concentración. Luego el lado derecho de su cuerpo se fue debilitando. La mano que había firmado autógrafos para miles de fanáticos. El brazo que había abrazado a coestrellas en escenas de telenovela. Dejando de responder. También le detectaron un tumor cerebral. Gliomatosis cerebri. Un tipo de afección cerebral particularmente agresivo que se infiltra en el tejido sano. Eventualmente sería la causa directa de su partida. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que hizo la industria. A pesar de su enfermedad, Irán seguía soñando con volver a actuar. El escenario era su vida. Las cámaras eran su hogar. Quería seguir trabajando mientras pudiera. Pero los productores ya no pensaban en ella. El teléfono dejó de sonar. Los guiones dejaron de llegar. Las invitaciones a castings desaparecieron. La industria que la había aclamado durante 3 décadas fingía que Irán Eori no existía. En el año 2000 intentó montar una nueva versión de su espectáculo teatral Viva México y Olé. Era un show musical que había tenido éxito años antes. Pero esta vez fue diferente. El público ya no llenaba los teatros. Los tiempos habían cambiado. Las nuevas generaciones no conocían a Irán Eori. Y las que sí la conocían preferían verla en televisión que pagar boletos de teatro. Irán tenía que pagar el sueldo de más de 40 bailarines y actores cada semana. El dinero se acababa. Las funciones se cancelaban por falta de público. Las deudas se acumulaban. El fracaso fue estrepitoso. Tuvo que cerrar el espectáculo antes de tiempo. Tuvo que despedir a gente que dependía de ella. Tuvo que enfrentar a acreedores que querían cobrar lo que les debía. Este golpe la sumió en una depresión profunda. No era solo el dinero. Era la confirmación de que el público la había olvidado. Que los tiempos habían cambiado. Que ella ya no importaba. El estrés aceleró el deterioro de su salud. Los médicos le dijeron que tenía que descansar. Que el cuerpo no aguantaba más. Que si seguía así la enfermedad avanzaría más rápido. Las ofertas de trabajo desaparecieron por completo. Los teléfonos de los productores que antes la llamaban para cada proyecto ahora nunca sonaban. Los directores que la habían dirigido durante décadas ya no la consideraban para ningún papel. A partir de entonces, Irán Eori dejó de existir para Televisa, para la industria, para el mundo del espectáculo que había sido su hogar durante 40 años. La industria tampoco la puso primero. La usó cuando servía. La desechó cuando dejó de servir. ¿Sabes qué hizo en sus últimos años? Sin trabajo,
con una enfermedad que la consumía lentamente, con una madre anciana que seguía controlándola, con un cuerpo que cada día le respondía menos. Comenzó a dar clases gratuitas de actuación en escuelas marginadas. Iba a colonias pobres de la Ciudad de México, lugares donde las calles no estaban pavimentadas, donde los niños jugaban entre escombros, donde los sueños parecían un lujo imposible. Se sentaba con niños que nunca habían visto un teatro por dentro, que nunca habían conocido a una actriz de televisión, que no sabían que esa señora con bastón había sido vista por cientos de millones de personas. Les enseñaba a proyectar la voz, a moverse en escena, a perder el miedo al público, a creer que podían ser algo más de lo que el mundo les decía que podían ser. No cobraban nada, ni un peso. Era su manera de dar algo cuando ya nadie le daba nada a ella. Su manera de sentirse útil cuando el mundo le había dicho que ya no servía. Algunos de esos niños todavía la recuerdan. Hablan de la señora elegante que llegaba en taxi a su escuela, que les hablaba de escenarios y aplausos, que les hacía sentir importantes. Su última aparición en televisión fue en 2001. Una telenovela infantil llamada Aventuras en el Tiempo con Belinda. Irán interpretó a la versión anciana del personaje de Belinda. Unas pocas escenas. Un papel pequeño. Pocos sabían que sería su despedida de las pantallas. Su última presentación pública fue en un programa de Marta Susana transmitido por Univisión en Estados Unidos. 2 semanas después de esa aparición, el destino le cobró la última factura. Lo que viene es difícil de contar, pero es necesario. Quizá tú también has sentido eso alguna vez. Cuando por fin estás lista para descansar. Cuando has dado todo lo que tenías y la vida te dice que ya no hay lugar para ti. Viernes 8 de marzo de 2002. Irán se desmayó en su departamento de la colonia Nápoles. Carlos Monden la encontró en el piso. Llamó a la ambulancia. La llevaron de urgencia al Hospital Inglés de la Ciudad de México. Llegó consciente. Pudo hablar con los médicos. Pudo despedirse de Carlos. Los análisis revelaron lo peor. Había sufrido una hemorragia cerebral masiva. El tumor y la enfermedad de Vince Van Gogh habían destruido demasiado. No había nada que hacer. Poco tiempo después cayó en coma. Carlos se quedó a su lado día y noche, sosteniéndole la mano, aunque los médicos le dijeron que probablemente no podía sentirlo. Hablándole, aunque probablemente no podía escucharlo. Contándole recuerdos de sus 20 años juntos. Los viajes, las risas, las noches de estreno, los domingos tranquilos. Ángela también estaba ahí. La madre que había controlado cada segundo de su vida durante 64 años. Ahora era una anciana frágil sentada en una silla de hospital viendo morir a su única hija. Todo el control del mundo no había servido para evitar esto. Después de más de 20 años juntos, Carlos e Irán iban a separarse para siempre. Domingo 10 de marzo de 2002. 7:35 de la mañana. Los monitores del hospital comenzaron a sonar diferente. El ritmo del corazón se hizo irregular. Los médicos entraron corriendo, pero no había nada que hacer. Irán Eori falleció a los 62 años de edad. Carlos Monden, el hombre que la amó más de 20 años sin poder casarse con ella, fue quien dio la noticia a la prensa. Salió del hospital con los ojos rojos. Los periodistas lo rodearon. Y él, con la voz quebrada, dijo, fue una persona muy querida por el público y por sus compañeros de trabajo. Dejó un importante legado después de muchos años de actuación. El funeral se realizó ese mismo día en el Panteón Español. Asistieron Silvia Pinal, Julieta Egurrola y algunos compañeros del medio. Muy pocos. Piensa en eso. Una mujer que había sido vista por cientos de millones de personas. Que había trabajado en más de 60 producciones entre cine, televisión y teatro. Que había conquistado 3 continentes. Y en su funeral había un puñado de personas. La industria que la había hecho estrella no se molestó en despedirla. Los productores que la habían contratado durante décadas no aparecieron. Los directores que la habían dirigido enviaron coronas de flores, pero no sus cuerpos. Las actrices jóvenes que habían crecido viéndola ni siquiera supieron que había fallecido. Irán Eori se fue del mundo casi en silencio. Su cuerpo fue cremado. Sus cenizas fueron colocadas en una urna pequeña. Y esa urna fue sepultada junto a las de su padre Frederic en el Panteón de las Lomas en Naucalpan de Juárez. El diplomático que renunció a todo por salvarla. Reunidos finalmente en la muerte. Y aquí viene el dato que cierra el círculo de esta historia. Ángela Cidi, la madre que controló cada segundo de su vida, falleció apenas un año después. Mayo de 2003. 64 años controlando a su hija. Y solo un año sobreviviéndola.
Y Carlos Monden, el amor que nunca pudo ser su esposo, falleció el 22 de abril de 2011, 9 años después que Irán. Nunca se volvió a casar. Irán Eori fue una mujer extraordinaria. Nació en Teherán. Creció escapando del nazismo. Fue coronada por un príncipe. Conquistó España, México, Argentina, Venezuela. Hablaba 7 idiomas. Tocaba 3 instrumentos. Cantaba, bailaba, actuaba. Más de 30 películas entre España, México, Argentina e Italia. Más de 30 telenovelas. Decenas de obras de teatro musical. Discos de música romántica que hoy son objetos de colección. Vista por cientos de millones de personas en más de 200 países. Una carrera que muchas actrices solo pueden soñar. Un talento que cruzó fronteras y generaciones. Una belleza que cautivó a príncipes y comediantes. Y nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Nunca se independizó de su madre. Murió olvidada por la industria que la aclamó. Nadie la puso primero. Pero ella sí se puso primero una vez. Una sola vez. Cuando bofeteó a Cantinflas y le dijo que se fuera de su casa. Cuando eligió su dignidad sobre el amor. Cuando decidió que prefería estar sola antes que ser la sombra de alguien. Esa fue la única vez. Y le costó todo. Hay una frase que ella dijo en una entrevista sobre su ruptura con Cantinflas. Una frase que resume toda su vida en 5 palabras. Su hijo fue una persona muy cruel. 5 palabras. Pero dentro de ellas está toda la historia. El amor que pudo ser y no fue. La familia que nunca tuvo. Los hijos que nunca nacieron. La libertad que nunca conoció. El final solitario que nadie mereció. Irán también dijo algo sobre sus telenovelas favoritas que revela quién era en el fondo. El amor tiene cara de mujer. Yo la considero la mejor telenovela porque fue muy significativa en mi carrera. Se formó una familia, un lindo grupo de amigas actrices que hoy en día conservamos la amistad. Eso era lo que más valoraba. La familia, las amigas, los vínculos, precisamente lo que su madre le impidió construir con un hombre. La actriz Irán Castillo lleva su nombre en honor a ella. Los padres de Irán Castillo eran admiradores de Irán Eori. Quisieron que su hija llevara el nombre de la mujer que los había cautivado en la pantalla. Es lo único que queda. Un nombre que otra persona lleva. El eco de una leyenda en labios de una desconocida. Hay algo profundamente triste en eso. Una vida entera reducida a un nombre prestado. 62 años de existencia, de luchas, de amores, de triunfos y derrotas, resumidos en que alguien más lleva tu nombre porque tus fans admiraban lo que hacías en televisión. Pero quizá eso es más de lo que muchos tienen. Quizá ser recordada, aunque sea así, es una forma de inmortalidad. Irán Eori mereció amor. Mereció libertad. Mereció que alguien la pusiera primero. Mereció casarse si quería casarse. Tener hijos si quería tenerlos. Vivir sola si quería vivir sola. Elegir. No lo tuvo. Nadie se lo dio. Primero fue su madre que la controló durante 64 años con la excusa de protegerla. Después Mario Arturo que destruyó su única oportunidad de ser feliz con Cantinflas usando chantaje emocional. Finalmente fue la industria que la usó mientras servía para vender publicidad y la desechó cuando enfermó. 3 fuerzas diferentes. El mismo resultado. Una mujer extraordinaria que nunca pudo ser dueña de su propia vida. Pero quizás las próximas Irán lo tendrán. Si recordamos, si no olvidamos, si contamos su historia para que no se repita, para que las hijas aprendan a decirle no a las madres cuando es necesario, para que los padres aprendan a no doblegarse ante el chantaje de los hijos, para que la industria aprenda que las personas no son desechables. Si quieres que más personas conozcan lo que realmente pasó, suscríbete para que la voz de Irán finalmente sea escuchada, para que su historia no muera con los pocos que todavía la recuerdan. La próxima semana, las otras actrices que México olvidó, las que dieron todo por la industria, las que llenaron pantallas durante décadas, y a las que la industria les dio la espalda cuando más la necesitaban. Nos vemos ahí.